Papá Noel, sus renos y hasta el malvado Grinch se unieron por una noble causa en Panamá. Estos personajes, acompañados de más de 3.000 atletas, formaron parte de la llamada Santa's Race en favor de la infancia amenazada en el país. El recorrido de 5 kilómetros se realizó en la ciudad del Saber, en las riberas del canal. Hasta las mascotas formaron parte de este evento que se realizó por 7ª ocasión y que rompió récord de inscripción. Todo lo recaudado se destina a la Fundación Make-A-Wish, que hace realidad los sueños de niños que padecen graves enfermedades. En esta carrera lo que menos importaba era llegar a la meta. Se trata de la Santa's Race 2018, organizada en favor de la infancia amenazada en Panamá. Contó con la participación de más de 3.000 corredores, entre ellos Papá Noel, sus renos y hasta el infame Grinch. El trayecto de 5 kilómetros se convirtió en un divertido cuento de Navidad. Las mascotas también participaron y algunas recibieron un reconocimiento. Es el caso del perro labrador Bono, que con 13 años era llevado por sus dueños en una carretilla, como un agradecimiento por sus años de compañía. Todo lo recaudado en la carrera es para la Fundación Make-A-Wish Panamá, una organización que concede deseos a niños con enfermedades amenazantes. Este 2018 se agotaron las inscripciones. Se espera que la carrera se haga una tradición y crezca mucho más cada año. Por eso vamos a saludar a Samantha Ramírez, directora ejecutiva de la Fundación Make-A-Wish Panamá, los beneficiarios de esta gran carrera, y también saludamos en la ciudad de Panamá a Iván Rodríguez, director de Sports and Health, organizador de la carrera Santa's Race, que este año fue la 7ª edición. Muy buenos días a ambos. Bienvenidos, Samantha. Primero que nada, para hacer un reconocimiento a esta labor, porque también hacerle el bien a alguien que no conocemos es una gran noticia y hay que darle espacio. Cuéntanos el resultado de esta carrera, ¿qué fue lo que lograron? Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación a su canal, que no solamente se encarga de mantenernos informados en todo el continente, sino que siempre da noticias de buenas causas como esta, que también es importante, ¿no? Bueno, estamos muy contentos de la proyección que ha tenido la carrera. Make-A-Wish Internacional es una fundación que se encuentra en 50 países alrededor del mundo y le cumplimos deseos a niños con enfermedades que amenazan sus vidas. Este año obtuvimos el récord Guinness como la fundación que cumple más deseos en el mundo. Cada 17 minutos Make-A-Wish cumple un deseo. Y bueno, en Panamá estamos desde hace 23 años cumpliéndole deseos a niños, llevamos más de 1.300 deseos y esta hermosa carrera es una de las actividades que hacemos para recoger fondos para cumplirle los deseos a estos niños con enfermedades amenazantes, ¿no? Y llenarlos de esperanza, de fortaleza, de alegría. Claro. Iván, ¿cómo hiciste para que la gente también se sumara a este ánimo de darle ese brillo, ese cumplir el deseo de alguien que en ese momento puede necesitarlo, incluso solamente para hacerlo sentir acompañado? La gente salió, fue con mascotas, corrió, participó, hizo todo lo que estaba en sus manos. Buenos días, Joely. Buenos días, Samantha, y a todos los que nos escuchan. Santa's Race es una carrera que este año cumple su 7º año. Nosotros desde julio nos venimos preparando con una campaña de comunicación en medios amigos, en los propios medios de Sports and Health, en las redes sociales, y ya se ha venido más o menos confirmando como la carrera que cierra el año en Panamá, y una carrera muy esperada por las familias. También el costo, que es muy económico, la hace participativa, y es una carrera que invita a las familias, a los hijos, a las mascotas, como pudiste ver, a los abuelos, en fin, grupos de amigos, gente que tiene mucho tiempo que no se ve, se reúne en esta ocasión para celebrar el Santa's Race. Así es que, bueno, es un trabajo que se viene dando con mucha anticipación. Y la satisfacción per se de participar en la carrera y estar juntos, supongo que también ya es una motivación para la gente en estas fechas. Correcto, la fecha lo hace un poco más fácil porque es un momento en que todo el mundo quiere reunirse, y qué momento más bonito que hacerlo en ayuda a Make-A-Wish, a la fundación, y de manera saludable, ¿no? También porque estás haciendo ejercicio. En Panamá para este tiempo las mañanas son muy frescas, el verano inicia, entonces
bueno, es un buen momento y la familia así lo ve y la gente se empieza a agrupar. Realmente desde que llega septiembre ya los corredores empiezan a contactarnos y nos dicen cuál va a ser la fecha de este año y luego se va haciendo un poco viral la comunicación y al final termina participando muchas personas que no son corredores sino que van por primera vez. Ahora, Samantha, cuéntanos, ¿cuáles fueron estos deseos que se pudieron cumplir después de que todos estos santas salieron a correr? Mira, por ser uno de los eventos más grandes que hacemos al año, gracias a esta carrera podemos cumplir muchísimos deseos. Hacer una carrera como esta, por ejemplo, de este año, permite el equivalente a 5 viajes de 5 familias a Disney, o, por ejemplo, 6, 15 años. Es decir, nos permite cumplir una gran cantidad de deseos. Pero más allá de eso, este año cumplimos 118 deseos. Pero más allá de eso y de los deseos grandes que podemos cumplir con lo que recaudamos aquí, es el impacto que esto tiene sobre tantas personas. Se calculó que este año fueron más de 2.100 personas. Y son todas personas que no solamente van a correr o van a pasar un rato agradable, además en la ciudad de Saber, que es un espacio hermoso en las afueras del canal, sino que van porque saben que esto es a beneficio de Make-A-Wish. Entonces, toda la cantidad de personas a la que podemos acceder ahí es increíble y el impacto que esto tiene mediático es muy grande. En la carrera, por ejemplo, yo me encontré con una niña deseo de hace 16 años. Hoy en día es una adulta y trabaja en el banco que nos estaba patrocinando la carrera. Es una sobreviviente de leucemia y nos contó su historia y cómo su deseo había impactado su vida. Entonces, este tipo de actividades, por ejemplo, como la carrera, llega a tantas personas y sensibiliza a tantos corazones que más allá del dinero yo creo que esto es lo que la hace tan grande, ¿no? Y tan bonita. Compartir buenos momentos es contagioso. No sé si me explico con esta pregunta. Es decir, cuando tratas de hacer el bien, esa intención se va replicando y es por eso que alcanza este volumen de gente. Sí, claro, e inclusive hay familias completas que empiezan a prepararse meses antes para ver de qué se van a disfrazar y otros amigos se van sumando. Es impresionante como cada año la carrera va sumando más personas, empresas donde todos los colaboradores van y se organizan por meses para la vestimenta, para saber qué van a llevar, luego se acercan, se comunican con la fundación, quieren apoyarnos de diversas maneras. Entonces, esto traspasa lo recaudado en la carrera, esto de verdad llega más allá, ¿no? Sensibiliza a personas que luego quieren ser voluntarios. Cada año después de la carrera se acercan personas, por ejemplo, que quieren ser voluntarios o que quieren sumar el voluntariado corporativo de sus empresas a la fundación. Entonces, este es el impacto que trasciende durante el resto del año, porque como dice Iván, nosotros en enero comenzamos las reuniones para la carrera. Es una organización que lleva todo el año. Desde enero estamos planificando la carrera, tiene muchos patrocinadores, tiene muchos detalles, es una carrera muy linda, muy cuidada. Siempre hay espacio para las personas con discapacidad. Por ejemplo, este año como cambiaron la ruta no pudimos tener personas con silla de ruedas, pero entonces el grupo de amputados de Panamá fue con muletas y caminó y corrió la carrera. Entonces hay mucha diversidad, hay muchos detalles, es algo muy, muy lindo y como se trabaja durante todo el año, el impacto queda por el resto del año, ¿no? O sea, no solo mientras lo vamos organizando las nuevas personas que se van sumando, sino las personas que fueron en diciembre, que quedaron conmovidas y se empiezan a acercar durante el resto del año siguiente a la fundación. Y por último, Iván, van por la octava competencia, ¿van a organizar más eventos de este tipo? Correcto, como lo dijo Samantha, ya ayer incluso tuvimos comunicación para reunirnos en enero para hacer ciertos cambios a mejor, a favor de la carrera. Y es una diferencia que ha hecho Santa Race. Cada año hemos ido incorporando nuevos elementos a la carrera, nuevas rutas. Siempre estamos buscando la manera en que la familia y los amigos la pasen bien, haciendo mejoras. Entonces, para el próximo año, ya en enero, nos estamos sentando y vienen cosas buenas. Les agradezco a ambos, a Samantha Ramírez, directora ejecutiva de la Fundación Make-A-Wish Panamá, y también a Iván Rodríguez, director de Sports and Health, organizador de esta carrera de Los Santas. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros en la mañana de NTN 24 y, por supuesto, por hacer que estos deseos se pudieran cumplir. Y por la invitación. Gracias, buenos días.
Gracias. Vamos a revisar la agenda informativa en Estados Unidos. Los periodistas de NTN24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Se va a conocer la sentencia definitiva del ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn. El pasado 4 de diciembre, el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, recomendó que Flynn no vaya a la cárcel debido a su colaboración sustancial con la pesquisa. Emiliana Molina, nuestra periodista de NTN24, tiene la información. Muy buenos días. Adelante. Buenos días. El general retirado asesoró a Trump en seguridad nacional durante la campaña y fue uno de los primeros nombramientos del presidente poco después de ganar las elecciones a la demócrata Hillary Clinton. Flynn, sin embargo, tuvo que dimitir poco después de ser designado por haber mentido a altos cargos de la Casa Blanca, entre estos el vicepresidente Mike Pence, sobre el contenido de sus encuentros con el entonces embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. Michael Flynn colaboró más que ningún otro testigo en la investigación y desde el comienzo de la investigación, incluyendo sus contactos con personas que estaban cabildeando para Turquía, personas que él entregó, ha producido resultados y todavía no sabemos porque obviamente el procurador especial no va a dar esos detalles todavía, pero él llenó mucha información con relación a el intercambio de beneficios entre la campaña del presidente Trump y Rusia y sus sanciones. El día de ayer, un socio de Flynn fue acusado de trabajar como agente del gobierno de Turquía y de conspirar para lograr la extradición del clérigo Fethullah Gulen. El acusado es Vijan Kian, quien compareció ante un tribunal de Alexandria en Virginia y era vicepresidente de la consultora de Flynn, Flynn Intel Group. Esto también en Alexandria, Virginia. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias. Vamos a dejar Washington, vamos a Nueva York. En 2019 podría convertirse en el próximo estado de la Unión Americana en legalizar el uso recreativo de la marihuana. El gobernador Andrew Cuomo ha pedido al Congreso estatal que tramite la normativa en los primeros 100 días del próximo año. El proyecto hace parte de las nuevas 20 prioridades legislativas propuestas por el demócrata. El reporte lo tiene Alejandro Rincón. Alejandro, muy buenos días. Un gusto saludarte. Hola, feliz martes para todos. A pocas semanas de que Andrew Cuomo tome como posesión como gobernador para un nuevo periodo y también de inicio a la sesión del nuevo Congreso Estatal neoyorquino, el demócrata ha planeado o ha presentado lo que considera deben ser las prioridades legislativas para 2019. Y allí llega esta nueva apuesta por la legalización o despenalización del uso recreativo de la marihuana. Luego de semanas de debate y distintas opiniones a favor de esta estrategia, pues finalmente el gobernador Cuomo ha dado ya su espaldarazo definitivo y le ha pedido al Congreso estatal que en el transcurso de 2019 tramite la ley para que el uso recreativo de la planta quede completamente codificado, una posibilidad que, de acuerdo con estudios recientes, llegaría a dejarle más de $600 millones al estado de Nueva York solo en términos de ingreso por el pago de impuestos. En el momento de hacer este anuncio, el gobernador Cuomo recordó que más allá de los beneficios económicos, la legalización del uso recreativo de la marihuana es importante porque también ayudaría a reducir los niveles de injusticia, dado que actualmente la mayoría de capturas por posesión o porte de la planta afectan principalmente a la comunidad inmigrante y a los afroamericanos. Hemos tenido dos sistemas de justicia penal, uno para los ricos y otro para todos los demás. Y eso va a terminar. También debemos poner fin a las detenciones innecesarias e injustas y al estigma criminal debilitante. Y legalicemos el uso de la marihuana recreativa de una vez por todas. Como demócratas es nuestra posición hacer cambios. Tenemos un Senado demócrata, una Asamblea demócrata. Ahora es el momento de hacer esos cambios. No hay más excusas, amigos. Ahora es el momento de levantarnos, liderar y hacer lo que prometimos con una visión democrática.
La instrucción de parte del gobernador ya está dada al cuerpo legislativo neoyorquino y ahora dependerá precisamente de los legisladores avanzar en esta posibilidad. En caso de que Nueva York legalice el uso recreativo, completaría a totalidad la despenalización de los usos de la planta, dado que en esta región de los Estados Unidos ya opera un mercado de marihuana, pero con usos medicinales. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, buen día para ti. Y un hombre de Florida fue arrestado después de tratar de cambiar marihuana por comida. Los hechos se presentaron en el restaurante de comidas rápidas donde el sujeto pretendía pagar su orden con cannabis. Paola Serna tiene la historia. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las autoridades de Port St. Lucie, en la costa este del estado de la Florida, detuvieron a Anthony Gallagher, un joven de 23 años quien intentaba intercambiar o más bien pagar una orden de comida rápida con una bolsa de marihuana. Esto de acuerdo a la denuncia realizada por el gerente del establecimiento, quien ha dicho a las autoridades que básicamente este individuo ingresó a través de la ventanilla utilizada para hacer las ventas a través de los automóviles, hizo su pedido y cuando le tocaba el momento de hacer el pago, pues no dudó en ofrecer una bolsa de marihuana. Por supuesto, los trabajadores no recibieron esta bolsa, sin embargo, llamaron de inmediato a las autoridades, quienes llegaron al lugar para arrestar a este individuo. En el vehículo encontraron una bolsa con 11.6 gramos de marihuana. El muchacho se veía confundido y con los ojos rojos, por lo cual fue detenido bajo cargos de posesión y también de conducir bajo la influencia de marihuana. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día también para ti. Avanzamos. La posible no aprobación de recursos para construir el muro fronterizo tiene de nuevo en jaque al gobierno federal. Esta semana, las agencias gubernamentales podrían quedar sin fondos si el Congreso no aprueba la financiación de la polémica obra, como lo exige el presidente Donald Trump. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. La Casa Blanca insiste en que el Congreso le proporcione $5,000 millones para construir un muro en la frontera con México, a pesar de que los legisladores de ambos partidos parecen no querer dárselos. Y la pelea está colocando al gobierno norteamericano al punto del cierre. La amenaza de cerrar el gobierno es un clásico navideño en Washington. El 21 de diciembre expira el financiamiento de algunas agencias en Estados Unidos. Y a menudo, demócratas y republicanos se enzarzan en duras y largas discusiones sobre el presupuesto que a veces acaban con parte de la administración sin fondos para funcionar. Pero esta vez es el muro fronterizo que Donald Trump quiere construir. Y si no se llega a un acuerdo, algunas partes del gobierno dejarán de operar el viernes a medianoche. El lunes, Mercedes Schlapp, directora de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, especificó que el mandatario sigue tratando con el Congreso. Él está buscando tener una mayor financiación para la seguridad fronteriza. Esa es su prioridad y vamos a encontrar maneras de llegar a esos $5,000 millones y asegurarnos de aumentar los fondos no solo para la barrera física, sino también para la tecnología y el personal. Pero el presidente carece de los votos en el Congreso, controlado por los republicanos, como para respaldar el financiamiento del muro a este nivel. Los líderes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi han propuesto no más de $1,600 millones y este dinero no sería para el muro, sino para mejorar en las barreras que ya existen y en otras medidas de seguridad fronteriza. De hecho, Schumer especificó quién quiere de verdad este muro. Depende del presidente, él es quien lo quiere. Nadie más lo quiere, ni los demócratas, ni los republicanos en la Cámara de Representantes, ni el Senado lo quieren. Él sí. Faltan solo 4 días para el posible paro del gobierno y aún no se ve una solución entre las partes. Con el cierre, aproximadamente una cuarta parte de los empleados del gobierno resultarán afectados, incluyendo parcialmente los de los departamentos de Seguridad Nacional, de Transporte, de Estado y de Justicia, así como los de los parques nacionales. Separados por las políticas migratorias de Donald Trump, una familia musulmana está a punto de vivir una tragedia. El hijo de tan solo 2 años agoniza en un hospital de San Francisco junto a su padre. Mientras tanto, la madre no puede entrar al país porque su nacionalidad la hace víctima del veto migratorio promovido por la actual administración. Entre lágrimas, imploran al gobierno que permitan que la madre viaje desde El Cairo hasta San Francisco para abrazar al pequeño Abdullah una última vez. Una familia desesperada implora un acto de compasión al gobierno de Donald Trump. Abdullah Hassan es un niño de 2 años que no sobrevivirá.
Hoy se encuentra conectado a equipos que lo mantienen con vida en un hospital infantil de la Universidad de California en San Francisco. Su padre, Ali Hassan, está con él, pero su madre no. La mujer es originaria de Yemen y vive en Egipto. No puede ver a su hijo ni abrazarlo, tal vez por última vez, pues es víctima de una de las políticas migratorias de Donald Trump, el veto migratorio a varios países de mayoría musulmana. Como saben, a mi esposa le negaron la entrada, el retorno a Estados Unidos para ver a su hijo. Mi hijo Abdullah solo tiene 2 años. Celebramos su cumpleaños hace 2 días. Así que estoy aquí hoy pidiéndoles apoyo para reunir a mi familia por una última vez. Gracias. La familia está acompañada por representantes del Consejo de Relaciones Américo-Islámicas, quienes han denunciado la crueldad de las medidas migratorias del gobierno. Ahora estamos viendo el efecto de esta prohibición a los musulmanes de la manera más inhumana y se nos acaba el tiempo. Estamos pidiendo al Departamento de Estado que le permita a Shaima, la esposa de un ciudadano estadounidense, la madre de un niño estadounidense, abrazarlo y permitirle entrar en este duelo con dignidad. Estamos listos para traerla tan pronto como recibamos esta autorización para que pueda volar desde Cairo a San Francisco. Esperamos hoy. El pequeño Abdullah cumplió 2 años el pasado sábado sin la compañía de su madre. Sufre de una rara condición genética que afecta su cerebro y que muy posiblemente lo hará irse de este mundo más temprano que tarde. El veto migratorio promovido por Donald Trump ha sido polémico desde sus inicios, pero superó todos los obstáculos legales cuando la Corte Suprema, ahora con mayoría de jueces conservadores, decidió mantenerlo en vigor con una votación de 5-4 el pasado mes de junio. En su momento, varios jueces calificaron el hecho como un error histórico. Los países afectados por dicha prohibición de viaje son Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Corea del Norte y algunos funcionarios del gobierno venezolano y sus familiares. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la mañana de NTN 24. Cuando volvamos, el incremento al salario mínimo en México. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTN 24. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. Empezamos esta ronda informativa. En Colombia, las autoridades investigan una masacre en la zona rural de Mapiripán, departamento del Meta. Fuentes militares y autoridades civiles de la región aseguran que en la vereda San Luis 6 personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad. Las tropas se movilizaron tras recibir la denuncia y esta madrugada confirmaron el hecho. Enormes olas de hasta 12 metros azotaron la costa oeste de Estados Unidos. El Servicio Nacional de Meteorología había emitido una advertencia de oleaje alto en Oregon, California y Washington. Pidió a las personas mantenerse alejadas del océano o arriesgarse a una muerte segura. Acción frente al ataque a la libertad de prensa en Nicaragua. El propietario del periódico Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua contra la confiscación de los equipos de instalaciones del medio que dirige. El periodista denunció que el viernes policías armados llegaron dispuestos a ocupar el edificio en el que están los medios de comunicación de su propiedad sin una orden judicial competente. Además, denunció que tanto los periodistas como él fueron agredidos físicamente. El allanamiento fue justificado por el gobierno, asegurando que se crearía un fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU condenaron los hechos. Fuimos asaltados y esa misma noche y ese mismo día seguimos haciendo periodismo independiente. Denunciamos ese asalto. Nos ocuparon la redacción y ese mismo día y anoche en el programa de televisión dijimos que este es un asalto triple a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad de empresa.
4 millones de venezolanos se han ido del país durante el mandato de Nicolás Maduro. Así lo asegura un estudio de Consultores 21 que revela las cifras del masivo éxodo en los últimos años. La noticia a esta hora la tiene nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Muy buenos días, Oliver. Un buen día para ti, Joely. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, las distintas organizaciones internacionales y otras organizaciones que hacen vida en Venezuela y que vigilan lo que es la diáspora venezolana han dicho que, bueno, que si el gobierno de Nicolás Maduro no toma los correctivos para tratar de frenar la crisis, esta diáspora crecerá exponencialmente. Brookings Institute ha dicho que 25% de la población venezolana pudiera abandonar el país en el año 2019. También la Unión Europea ha dicho que esta cifra pudiera subir a más o menos 5.200.000 personas, y Consultores 21 también ha dicho que ya son más de 4 millones de venezolanos que han abandonado el país. Pero vale destacar, Joely, que la mano de obra calificada también se ha ido de Venezuela, la fuga de cerebros ha sido importante, basta con ir a los hospitales, por ejemplo, para ver la gran cantidad de médicos que han tenido que irse a otras tierras porque en Venezuela no consiguen un trabajo que de alguna manera les dé para poder vivir. Así ha pasado con las distintas profesiones, odontólogos, también abogados, etcétera, etcétera, incluso que se han tenido que ir a otros países para hacer otro tipo de trabajos, para poder ayudar a sus familiares, a las familias que quedan acá en Venezuela. Sin embargo, también este lunes tuvimos la oportunidad de conversar con el diputado, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, y él ha dicho que, bueno, que esta denuncia se ha hecho en todo el ámbito internacional para tratar de frenar esta crisis profunda que vive Venezuela, y que desde la Asamblea Nacional van a hacer todo lo posible para que estos venezolanos puedan regresar. Sin embargo, cuando uno va a las calles y le pregunta a un joven qué es lo que va a hacer con su vida, en su mayoría todos pretenden irse del país porque no consiguen solución a esta crisis, y sobre todo porque el sueldo que ganan no les da para poder vivir y mantener a sus familiares. También, por ejemplo, la organización SECODAP ha dicho, esta organización que se ha encargado de vigilar a los niños en Venezuela, que muchos de estos niños han quedado atrás porque sus padres prefieren abandonar el país primero para tratar de mantenerlos desde afuera y después tratar de llevárselos a otros países. Es decir, Joely, es una crisis profunda que estamos viviendo acá en Venezuela. Sin embargo, bueno, hay esperanza entre los venezolanos que esto pudiera tener solución. Hay un exhorto incluso al gobierno de Nicolás Maduro por las distintas organizaciones internacionales para tratar de solventar esta crisis y que los venezolanos puedan volver al país. Es la información, Joely, que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, muy buen día. Vamos a México. El gobierno anunció el lunes aumentos al salario mínimo que alcanzarán el 100% de los municipios que bordean la frontera con Estados Unidos. El paquete económico de incrementos ha marcado historia en los últimos sexenios. No obstante, hay nerviosismo en los mercados. Esto es muy importante. El gobierno de México anunció el lunes aumentos al salario mínimo que alcanzarán el 100% en los municipios que bordean la frontera con Estados Unidos. El argumento es que un impulso a la economía en esta zona inhibirá la inmigración ilegal a Estados Unidos. A nivel nacional, también se anunció un aumento del 16,21%. No solo moralmente es impostergable, sino que también es económicamente necesario. La desigualdad inhibe el crecimiento económico y dificulta el desarrollo social. Para 2019 se fijará el salario mínimo en unos $5 y casi $9 en la zona libre de la frontera norte. Actualmente el sueldo mínimo es de unos $4 por jornada. Es un aumento del 16% en el salario mínimo, nominal, en términos reales, de alrededor del 12%. Según el gobierno mexicano, el fuerte aumento de los salarios en la frontera no generará un pico de inflación, pues existe el compromiso de reducir el IVA en la franja fronteriza del 16% al 8%. Y el compromiso de reducir el impuesto sobre la renta al 20%. Entramos a la recta final del año y vamos a hacer un repaso por los hechos que marcaron este 2018. Hoy hablaremos de la elección del izquierdista Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y la elección del ultraconservador Jair Bolsonaro como mandatario de Brasil.
hundida en una dura recesión, Argentina vivió un año de protestas luego de que el gobierno de Mauricio Macri pidiera un préstamo millonario al Fondo Monetario Internacional para contener la crisis. A cambio, tuvo que aprobar un cuestionado plan de austeridad. La inflación volvió a asustar y el peso se desvalorizó fuertemente frente al dólar. Fue un año difícil también para la expresidenta Cristina Kirchner, quien debió comparecer varias veces ante la justicia. En total, acumula 7 procesos judiciales y en uno de ellos fue procesada con prisión, pero seguirá en libertad por sus fueros como senadora. En México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente. A sus 64 años, AMLO, como es conocido, logró capitalizar el cansancio de la población tras 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, un mandato marcado por la corrupción y por denuncias de violaciones a los derechos humanos. En Brasil, el año comenzó con derrotas para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En enero fue condenado en segunda instancia por un caso de corrupción. Aún así, el Partido de los Trabajadores mantuvo su candidatura para las presidenciales. En abril, el juez federal Sergio Moro ordenó su encarcelamiento. Lula se atrincheró en el sindicato de los metalúrgicos, pero finalmente 2 días más tarde se entregó a la policía. Desde la cárcel de Curitiba, el líder de izquierda intentó hasta último momento aspirar a la presidencia, pero en septiembre su candidatura fue rechazada por el Tribunal Superior Electoral. Fue una elección marcada por la violencia, tiros en la caravana de Lula en Paraná y el ataque al entonces candidato Jair Bolsonaro fueron algunos de los momentos más tensos. El ex capitán del ejército fue apuñalado en el abdomen durante un mitin con seguidores. Debió ser sometido a 2 cirugías y no pudo hacer más campaña en las calles. Pero su figura no dejó de crecer en medio de polémicas. Hubo movilizaciones masivas en su contra, pero también a favor. Fue el más votado en el primer turno y en segunda vuelta se impuso al izquierdista Fernando Haddad con 55% de los votos válidos. Parte de la historia de Brasil convertida en cenizas. En septiembre, un incendio destruyó el Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las joyas culturales más preciadas de Brasil, con un acervo de más de 20 millones de piezas. En 2018, los asesinatos de periodistas no se detuvieron. El caso de mayor repercusión fue el secuestro y homicidio de 3 integrantes del equipo del diario El Comercio de Ecuador. Los periodistas fueron asesinados por rebeldes disidentes de las FARC en Colombia. Fueron 12 meses de una espera angustiante para los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan. En noviembre, un año después de haber desaparecido, la embarcación fue localizada a 907 metros de profundidad en el fondo del Océano Atlántico. Según las autoridades, el submarino sufrió una implosión. El gobierno afirma que no tiene la tecnología para rescatarlo. La seguridad de los periodistas en el mundo se ha visto afectada durante el 2018. Según el último balance presentado por la ONG Reporteros Sin Fronteras, en este año han sido asesinados 80 periodistas. México sigue siendo, según la organización, el país más letal para los comunicadores sociales. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene la noticia. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana, amigos televidentes. De este día, la ONG Reporteros Sin Fronteras difundió su balance anual sobre periodistas que han sido asesinados, secuestrados, detenidos o desaparecidos en el mundo. Según este informe, en el año 2018 fueron asesinados 80 periodistas en países como Afganistán, Siria, México, Yemen, India y Estados Unidos. Además, Reporteros Sin Fronteras considera que México es el país más letal para los periodistas, pues es un país que no tiene una guerra declarada y supuestamente está en paz. Si bien Colombia no está entre los países más letales para los periodistas, aparece en la lista por la muerte del equipo del diario ecuatoriano El Comercio, que fue secuestrado por disidentes de las FARC el 26 de marzo de este año.
Que la situación de la libertad de información en todo el mundo está deteriorándose. Es inaceptable que 80 periodistas hayan sido asesinados por hacer su trabajo y que también se incremente el número de detenciones y secuestros. El mensaje que está enviando es que el mensajero no es bienvenido, siguiendo un poco la doctrina Trump, que llama a los periodistas enemigos del pueblo. Lamentablemente en México cada año lo tenemos que traer a esta panoplia porque ha habido 9 asesinatos de periodistas. Sigue siendo tremendo trabajar de periodista en México. Aparte de México, la frontera entre Colombia y Ecuador, ha habido este asesinato de 2 periodistas y un conductor por una guerrilla disidente de las antiguas FARC. Y la verdad también la situación en Nicaragua es muy preocupante. Fue asesinado un periodista, pero los ataques contra medios de información críticos hacia el régimen de Ortega también son muy inquietantes. Este fin de semana ha sido asaltado el Confidencial. Y en Venezuela, donde también el deterioro es palpable. La verdad que son casos que aumentan esta percepción del periodismo como algo negativo y sin embargo pensamos todo lo contrario, que sin buen periodismo las democracias están a merced de los sicarios, a merced del autoritarismo y de dirigentes con pocos escrúpulos. Televidentes de la mañana, en este informe, Reporteros Sin Fronteras destaca la muerte del periodista Jamal Khashoggi, pues considera que este hecho demuestra hasta dónde pueden llegar algunas personas con el objetivo de silenciar a los comunicadores. Según Reporteros Sin Fronteras, en los últimos 10 años han sido asesinados 702 periodistas. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más de aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a cambiar de tema. Hoy presentaron en Japón una nueva apuesta por la robótica emocional. Se llama Lobot, un aparato que aspira a convertirse en un nuevo compañero para el ser humano y solucionar el problema de la soledad. Vamos a ver de qué se trata. La combinación de los términos love, amor en inglés, y robot se han fusionado para crear a Lobot, un aparato que aspira a convertirse en un nuevo compañero para el ser humano y solucionar el creciente problema de la soledad. Kename Hayashi, uno de los responsables del androide Pepper, presentó este martes en una rueda de prensa en Tokio su nueva apuesta por la robótica emocional, que nace con el objetivo de despertar sentimientos de amor. Lobot es tímido cuando conoce a alguien nuevo, reconoce las voces habituales y le encantan las muestras de cariño. Con apenas la capacidad de interacción de un bebé y a pesar de no trabajar para las personas, Lobot cuenta con sensores en 20 lugares que evitan que choque o caiga. Tiene una temperatura similar a la de un ser humano, es sensible al tacto, puede emitir sonidos a través de cuerdas vocales artificiales y sus ojos le permiten fijar la mirada, parpadear y reconocer las emociones del interlocutor. Pensado para convertirse en un robot familiar, Lobot está diseñado para que su dueño le coja cada vez más cariño. Pesa solo 3 kilos, circula en ruedas a una velocidad de 2 o 3 kilómetros por hora y es capaz de volver a su lugar de carga cuando se le está agotando la energía. La compañía de Hayashi, GrooveX, espera sacar Lobot al mercado en 2019 en formato de pareja, con 2 unidades del robot a 4.600 euros. Y además del precio de compra, el dueño tendrá que pagar una tarifa mensual de mantenimiento. Aquellos que deseen un solo Lobot tendrán que esperar a 2020, cuando se venderá por unos 2.700 euros. Vamos a una pausa aquí en la mañana. Al volver, un caso histórico en la justicia de El Salvador. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. 8:54 en la costa este de los Estados Unidos, Bogotá, Quito y Lima. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. Batalla campal en Bolivia. En choques con la policía terminaron las protestas de trabajadores de transporte en Santa Cruz. Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que habían bloqueado una importante carretera. Las protestas comenzaron después de que el gobierno municipal de la ciudad de Santa Cruz reveló un plan para restringir el tráfico cerca de los mercados de la ciudad. 7 manifestantes fueron arrestados. Las llamas de una fábrica de telas en Toluca, en el Estado de México, mantuvieron el tráfico aéreo suspendido por varias horas. El aeropuerto internacional de esa ciudad y avenidas del estado fueron cerradas mientras las autoridades atendían la emergencia. Las llamas alcanzaron los 30 metros de altura y una columna de humo que se podía apreciar desde la capital, desde la ciudad, que hasta a 65 kilómetros de distancia. 2.500 personas fueron desalojadas del lugar y 5 fueron atendidas por intoxicación.
Un grupo de manifestantes que hacía parte de la caravana migrante inició ayer su proceso de solicitud de asilo, entre ellos María Mesa y sus hijos, la mujer que se hizo viral por una fotografía cuando huían de los gases lacrimógenos lanzados por agentes fronterizos estadounidenses durante una protesta en la frontera el mes pasado. Rodeados de defensores y abogados, los migrantes se sentaron junto a un torniquete de metal después de haber ido más allá de un cartel que marcaba la división entre México y Estados Unidos. Tras más de 4 horas de espera, los funcionarios de agentes de aduanas y patrulla fronteriza dejaron pasar a varios menores no acompañados. Organizaciones civiles aseguran que los procesos son lentos por la cantidad de solicitudes que, además de las de la caravana migrante, se unen con las de los mexicanos y haitianos. El agente se acercó a María Mesa y le dijo a la madre: si te vas de aquí y vas a San Isidro, allí te cuidarán. Me preocupa que esa sea solo una forma de sacarla de los Estados Unidos, porque tan pronto como abandone el territorio de los Estados Unidos, los funcionarios mexicanos pueden recogerla y llevarla. La mejor manera de hacerlo es si realmente van a procesarla. Llévenla a San Isidro. Ciertamente tienen la capacidad de hacerlo. Cambio de posición, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció su apoyo para la legalización de la marihuana recreacional en el estado como parte de su agenda de justicia para el próximo año. El cannabis medicinal ya está permitido, pero solo para pacientes que sufren enfermedades como el cáncer, SIDA o dolencias crónicas graves. Así, Nueva York da el primer paso para sumarse a la decena de estados donde el consumo de marihuana con fines recreativos es legal. Hemos tenido 2 sistemas de justicia penal, uno para los ricos y otro para todos los demás. Y eso va a terminar. También debemos poner fin a las detenciones innecesarias e injustas y al estigma criminal debilitante. Y legalicemos el uso de la marihuana recreativa de una vez por todas. Como demócratas es nuestra posición hacer cambios. Tenemos un Senado demócrata, una Asamblea demócrata. Ahora es el momento de hacer esos cambios. No hay más excusas, amigos. Ahora es el momento de levantarnos, liderar y hacer lo que prometimos con una visión democrática. Insólita sentencia. Un cazador furtivo de Missouri al que se le atribuye la muerte de cientos de ciervos ha sido condenado a 1 año de cárcel. El fallo incluye también la orden de ver la película de Disney, Bambi, al menos una vez al mes, en un intento por concientizar al acusado para que no reincida. Este hombre salía al bosque principalmente de noche para matar a los animales y llevarse sus cabezas y cuernos con fines económicos, pero también como mero trofeo. Consternación en Chicago. 2 policías murieron embestidos por un tren de pasajeros que viajaba a 40 kilómetros por hora mientras perseguían a un sospechoso después de recibir reportes de disparos cerca de las vías del tren. Ambos agentes dejan huérfanos a niños pequeños. El departamento de policía local está de luto, ya que en los últimos meses han sido varios los agentes que han perdido la vida, incluyendo 2 oficiales que se suicidaron. Este ha sido un año sumamente difícil para el Departamento de Policía de Chicago, especialmente para los hombres y mujeres del 5º distrito. Han enfrentado una tragedia tras otra este año. Le pido a todo Chicago que ore por las familias de estos 2 jóvenes heroicos. La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú entregó un nuevo balance sobre los venezolanos que han llegado al país huyendo de la crisis económica. El informe indica que a la fecha se han presentado 395,000 solicitudes para que los migrantes puedan obtener el permiso temporal de permanencia. De esas cifras, 156,000 ya cuentan con el documento. 217,000 han iniciado el trámite y 27,000 tienen la cita pendiente. La superintendencia indicó que en territorio peruano hay actualmente 635,000 ciudadanos venezolanos, de los cuales 558,000 ingresaron hasta el pasado 31 de octubre. El Kremlin rechazó 2 nuevos informes de Estados Unidos que denuncian la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El portavoz del gobierno de Vladimir Putin dijo que carecían de detalles y que no explicaron cómo Rusia estaba supuestamente involucrada. Los informes de expertos privados publicados este lunes por senadores estadounidenses de ambos partidos muestran que la intervención política de Moscú en las redes sociales había sido más generalizada de lo pensado e incluía intentos de dividir a los estadounidenses por raza e ideología extrema. Solo puedo repetir que no estamos de acuerdo con estas acusaciones. Creemos que son infundadas. El Estado de Rusia, el gobierno ruso no tuvo nada que ver con ningún tipo de intromisión, y mucho menos con esta interferencia vagamente descrita. La policía de Alemania registró este martes varios edificios en Berlín, entre ellos una mezquita. Los allanamientos se realizaron ante la sospecha de tener vínculos financieros con el terrorismo islámico.
Los registros actuales se centran en torno a la figura de un imán sospechoso de proporcionar dinero para la compra de armamento y explosivos a un grupo fundamentalista en Siria. La primera ministra británica Theresa May preside hoy una reunión del gobierno en la que evalúa si es necesario aumentar los preparativos para un posible Brexit sin pacto. El Parlamento debe aprobar el acuerdo con Bruselas, pero aún se opone fuertemente cuando faltan 101 días para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La Cámara de los Comunes votará el acuerdo del Brexit en la tercera semana de enero, después de que la votación de ese pacto fuese suspendida el pasado 11 de diciembre por falta de apoyos. La Academia de Hollywood anunció los precandidatos a 9 categorías de los premios Oscar, cuyas nominaciones definitivas se darán a conocer el 22 de enero y se entregarán el próximo 24 de febrero. Entre los más destacados están Mejor Documental, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción, Mejor Cortometraje de Animación y Mejor Película de Habla No Inglesa. En esta categoría se destacan la cinta mexicana que están viendo en sus pantallas, Roma, de Alfonso Cuarón, y la colombiana Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra. Competirán para las nominaciones de Guilty, de Dinamarca, y de Never Look Away, de Alemania. Particular carrera navideña en el norte de México. Cientos de personas disfrazadas de Papá Noel y algunos niños disfrazados de elfos participaron en esta competencia en la ciudad de Monterrey. Todo con el objetivo de recaudar fondos para regalos de Navidad para niños de escasos recursos en Nuevo León. Navidad bajo el agua, un Papá Noel buzo sorprendió a los visitantes del acuario de Tokio, en Japón. Junto a él nadó incluso su reno, Rudolph. El mágico personaje visita regularmente este acuario desde 1999. Sentencia histórica en El Salvador. Imelda Cortés fue absuelta de intento de homicidio a su bebé tras pasar 1 año y 7 meses en la cárcel. La joven de 20 años aceptó un juicio abreviado a cambio de reducir su pena y fue liberada. Imelda tuvo un parto espontáneo tras quedar embarazada por una violación. Actualmente su hija tiene casi 2 años. En el juicio celebrado este martes se declaró culpable del delito de abandono y desamparo de persona. Juez de Tribunal de Sentencia de Usulután absuelve a Imelda Cortés. Libertad. Así celebró la defensa de la salvadoreña de 20 años, Imelda Cortés, luego del fallo judicial que la absolvía del cargo de tentativa de homicidio a su bebé tras sufrir un parto espontáneo en un baño. La joven quedó embarazada luego de ser víctima de abuso sexual por parte de su padrastro durante 7 años. Según el reporte policial, Cortés fue al médico reportando una hemorragia. Cuando los doctores se percataron de que había dado a luz, llamaron a las autoridades, quienes la responsabilizaron de haber lanzado a su bebé a la fosa séptica y la detuvieron. La niña fue hallada cubierta de heces y polvo blanco, pero fue trasladada de inmediato al hospital y logró sobrevivir. El Salvador cuenta con una severa ley antiaborto que criminaliza a las mujeres, incluso en situaciones como el parto extrahospitalario de Cortés. Desde 2017 la joven se mantenía detenida. Para el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, el caso de Cortés dejó en evidencia la injusticia que impera en el país. Bajo la consigna Libertad para Imelda, agrupaciones feministas realizaron varias manifestaciones frente al tribunal que llevaba el caso y exigían además poner fin a los estatutos que impiden que las mujeres puedan abortar aun cuando la madre está en riesgo o haya sido víctima de una agresión sexual. Saludamos en El Salvador a Karina Sánchez, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y encargada del seguimiento a la situación de penalización absoluta del aborto en El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de NTN 24. Gracias a ti. Primero que nada, explícanos la importancia de esta sentencia que para algunos es histórica. Bueno, esta sentencia es histórica primero porque El Salvador, como bien mencionaban ustedes, tiene una política restrictiva con respecto al aborto, pero esto quiere decir que además criminaliza a mujeres que tienen partos extrahospitalarios o emergencias obstétricas.
El caso de Imelda, por supuesto, bueno, es el caso de una joven de 20 años que ha vivido una situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad social, pero que además se le había acreditado una condición de retraso sociocultural y por supuesto, como ustedes mencionaban, había sido o es sobreviviente de violencia sexual por parte de su padrastro, que es 50 años mayor. El día de ayer, afortunadamente, el tribunal, a través del fallo, absolvió a Imelda de todo delito. La Fiscalía había solicitado un cambio por imputación porque no tenía hechos que sustentaran la tentativa de homicidio agravado que la había mantenido preventivamente privada de libertad durante 18 meses. Lo cambió por abandono, pero aún así el tribunal decidió no aceptar ninguna de las dos porque reconoció que no existía ningún tipo de intencionalidad para cometer el delito por parte de Imelda. Así que para nosotras es una oportunidad histórica para no revisar solo el caso de Imelda, sino los casos de 23 mujeres más que actualmente tienen una situación de imputación por tentativa de homicidio o por homicidio agravado, o ya están solventando actualmente condenas por estos delitos. ¿Y qué tan factible es que estos 23 casos pudieran correr con la misma suerte que el caso de Imelda? ¿Hay una sensibilización por parte de la justicia para proteger a las mujeres en esta situación de vulnerabilidad, pero que también, como en el caso de Imelda, pues eran violadas? Bueno, desde SEGIL lo que percibimos es que falta un compromiso. Aún las distintas instancias a nivel gubernamental no se han comprometido con los derechos de las mujeres y con derechos mínimos como los derechos sexuales y reproductivos, aún en casos, por ejemplo, de violación, aún en casos en los que existan emergencias obstétricas, aún en casos en los que la vida de la madre corre peligro, o tenemos incluso casos de mujeres criminalizadas por situaciones como tener que llevar a término un embarazo que es inviable, es decir, que el feto no va a poder vivir fuera del vientre de la madre. Entonces, por supuesto que es un llamado que hacemos tanto a la composición de la Asamblea Legislativa de El Salvador, como por ejemplo un compromiso que deben asumir las candidaturas que actualmente disputan la presidencia, y no solo en función de un tema tan específico o a veces tan controvertido como lo resulta el aborto, sino que nuevamente hablamos de la vida de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Ahora, quisiera saber, en el caso de Imelda, ¿su agresor está procesado? Sí, su agresor está siendo procesado por violencia sexual. Lo cierto es que hay mucho contraste porque, por ejemplo, el aparato judicial fue muy diligente en el caso de Imelda, criminalizándola, contrario al caso del padrastro, cuyas audiencias se han ido aplazando y cuya, por ejemplo, detención fue mucho después que la de Imelda y mucho después de que Imelda hubiese confesado y hubiese decidido decir la verdad. Claro, y en la política, este tipo de agenda, ¿qué tanta inmersión tiene? ¿Hay propuestas para hacer una reforma de fondo de protección de las mujeres? Sí. El artículo que penaliza el aborto en El Salvador es el artículo 133 del Código Penal. Es interesante notar que, que El Salvador es uno de los 5 países en América Latina que tiene restricción absoluta sobre el aborto, pero además El Salvador tiene la particularidad de que no solo penaliza a las mujeres por aborto, sino que debido a interpretaciones, las mujeres también son procesadas por homicidio agravado, que tiene una pena mayor a 30 años y que por supuesto afecta la vida e integridad de las mujeres. En ese sentido, la anterior composición de la Asamblea Legislativa, que estuvo hasta mayo del presente año, había discutido 2 reformas para introducir determinadas causales como salud y vida, como por casos de violación sexual, como por casos de trata de personas, y lamentablemente esto no pudo pasar y no pudo ser aprobado, y son proyectos que nuevamente los y las diputadas actuales tienen que discutir y tienen que aprobar, porque ha sido recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de distintas instancias especializadas de derechos humanos y múltiples organizaciones de la sociedad civil e internacionales. Le agradezco a Karina Sánchez, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana. Muchas gracias por la invitación. Avanzamos. A primera hora de este martes aterrizó en Santiago de Chile un avión de la Fuerza Aérea Chilena con 64 personas a bordo, provenientes de Venezuela, que huyen de la crisis política, económica y social que se vive en ese país. El vuelo hace parte del plan de retorno humanitario que impulsa el gobierno del presidente Sebastián Piñera. En Santiago de Chile está nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Adelante, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Estamos efectivamente aquí en el grupo 10 de la Fuerza Aérea Chilena, donde hace solo un par de horas aterrizó este avión proveniente de Caracas con 64 pasajeros a bordo, 56 chilenos y 8 argentinos. Esto en medio del plan de repatriación y ayuda humanitaria que está ofreciendo el gobierno del presidente Sebastián Piñera a los chilenos residentes en el exterior. Varios de ellos, pues, obviamente decidieron volver en medio de la crisis humanitaria que se vive en territorio venezolano. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con varios de ellos. Sin embargo, hubo una historia que nos llamó poderosamente la atención, la de Edmundo Flores, un hombre que volvió 36 años después a su país, a Chile. Nos contó el drama que vivió los últimos años en territorio venezolano. En Venezuela han pasado cosas terribles. Hay mucha miseria, mucha pobreza, mucha matazón. La gente tiene que hacer cola de 2 o 3 días, amanecerse en la cola para poder comprar un mísero pollo. No hay dinero. Allá todo se paga con tarjeta. El dinero ya no se conoce en Venezuela. Ya el señor Maduro ya quiere hacer una Cuba. Eso es lo que él quiere. Ojalá lo saquen luego de Venezuela. Ojalá Dios quiera lo saquen. Sin duda, cada historia de estas personas pues es muy dramática, teniendo en cuenta la situación que se vive allí en Venezuela. Muchos de ellos pues están profundamente agradecidos con el gobierno del presidente Sebastián Piñera por la posibilidad que les dio de regresar hoy a este lugar, a territorio chileno específicamente, muchos de ellos luego de varios años de haber abandonado este país buscando una mejor vida. Sin embargo, ese sueño que algún día tuvieron terminó de una u otra manera hoy, luego de que tuvieran que regresar de Venezuela en medio de la situación que se vive allí. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias. Vamos a hacer un corte comercial en la mañana de NTN 24. Al regresar tenemos toda la información deportiva. No le cambie. Ya regresamos con La Mañana.